¿Qué voy a decir? Hola. Hola. Hoy día quería grabar este video porque quiero tener un recuerdo cuando me dé miedo en la noche y lo voy a ver. Queremos hablar sobre Conspiraciones y conspiraciones cosas raras. y cosas raras que sabemos las dos. Yo sé de algunos videos en YouTube que vi algunas weas XD y la Emi está más informada porque ella es una señora de pueblo que conoce el terror. Así que empieza tú con la primera. Eh, Vamos a partir con el paranormal. Este es como el primer caso paranormal registrado periodísticamente en Chile. En el año 1974, en la localidad de Cutún, que es un pueblo perdido que queda como en la región de La Serena, en el Valle del Elqui, donde se supone pasan hartas weas raras porque está cerca de la luna, en el Valle de la Luna, y weas de hippie culiao. Esto pasa en el 74 y resulta que en esta localidad existe una casa donde como abandonada, o sea, no abandonada, pero que en esa época era habitada por una familia y que estaba como en medio de la nada, así como que, no sé, 3 kilómetros a la distancia estaba el único vecino que tenía y más allá estaba el pueblo. Entonces resulta que era un campo perdido en medio de la nada y vivían ahí y empezaron a pasar weas raras en la casa. Como que escuchaban que le daban piedrazos a la casa, como que le tiraban piedras, pero no llegaba nadie. Y a veces pasaban weas como que, no sé, veía como el azúcar moverse sola por Ay, el qué suelo, miedo. así como el tarro del azúcar, moverse. ¿Por qué los fantasmas tienen que molestar de esa manera? ¿Por qué tienen que moverte Si yo cierro la puerta, el puto me la tiene que abrir. ¿Por qué si yo dejo la sala de un lado, me tiene que mover para otro lado? ¿Por qué Se, hacen eso? se supone que existen diferentes niveles de manifestación a través de la materia de un ente paranormal. Se supone, estas weas son teorías y de partida tenéis que creer para creer en ella. Sí, aquí Entonces, ningún saco wea, el primer weón que me ponga, ay, yo no quiero eso, me vale verga. yo aclaro que no soy profesional ni experta en esto, yo juego cartas Pokémon, así que yo estoy por la cuota de ser una ñoña culiada acá, ¿ok? Ya. Entonces, volviendo a eso, son niveles de manifestación, donde se supone que como mover cosas pequeñas es una de las primeras, luego de eso como malestares a la gente que vive ahí, como no sé, se supone que las casas como empujadas a la gente a veces les suele doler la cabeza o tener malos sueños, esa es una segunda manifestación. Y si no me equivoco, el nivel máximo de manifestación a través de la materia es como la posesión o al mismo tiempo como influir directamente, así como mala suerte. Pero No, y son... te pueden seguir porque yo no, o sea, por lo que sé en la mayoría de películas de terror y lo que me han contado, como que los fantasmas quedan como encerrados en la casa. Sí, es que hay que considerar diferentes cosas. Los fantasmas son rastros que quedan del alma de una persona, se supone. Según eso lo considero yo. Y a la persona al fallecer quedan esos rastros, y esos rastros suelen quedar o en objetos o mayoritariamente en casas donde muere la gente. A Cutún, ustedes pueden buscar la casa en Cutún en Google y de verdad les va a salir una casa abandonada en medio de la nada, al pie de un cerro. El nombre de la persona se llama Fernando, le vamos a poner Fernando. Fernando salió y no había nadie y pensó que lo estaban penando y fue a buscar al vecino a caballo. Así en medio de la noche, a las 3 de la mañana, huellando 3 kilómetros para llegar al vecino y el vecino decirle, oiga, vamos. Y van para la casa y siguen la weá. Y el vecino ve como, lo que dice el vecino es que él ve como una muñeca como que salta. Como que una muñeca está en una silla y la weá simplemente ¡pah! Y sale volando al comedor. Y quedan súper asustados. Entonces a la semana creo que llaman al cura y el cura les cuenta que la casa está embrujada. No está embrujada, sino que están hablando weas, que debe ser un juego. Pero le siguen pasando cosas. Entonces poco a poco se fue corriendo la voz por los vecinos y la gente de la zona. Se junta a tomar y como al cabo de unos años llegó la noticia a Santiago como leyenda. Y en ese
ese momento estaba la época de dictadura, entonces muchos diarios y reporteros estaban buscando noticias que no fueran censurables, o al mismo tiempo la gente como de derecha buscaba noticias de este estilo para desviar la atención. Este periodista resulta que va a La Serena, se dirige y conoce a Fernando y va a la casa. Y todo ese tiempo pasaron esas cosas. Y pasaron caletas y la cuestión duró años. Entonces ellos trabajaban la tierra, los ganados ni siquiera, creo que era, ganado de ovejas. Entonces fueron para allá y se ponen a tomar once, y lo primero que ve el hueón, como apenas tomando once, ve que sale un piedrazo desde el comedor hacia afuera, en una muñeca. Que la muñeca de la niña, esa muñeca que le han pasado hartas cosas, aparece en el refrigerador adentro. Claro. Y empieza a moverse y escuchaban gritos de la bodega y salían afuera y sentían piedrazo. Ya. Y después de eso pasa la noche y el weón se va cagando. Voy a buscar la noticia para juntarla. Igual no la he reforzado con nueva bibliografía, entonces probablemente sea diferente, y si es diferente me disculpo. Hubieron los habitantes de la casa, don Fernando y su familia, que cerca como de las fosas sépticas había osamentas antiguas de cadáveres humanos. Y lo que se estima actualmente con los datos de historia y todo lo demás es que ese campo, hacía un tiempo atrás, unos cientos de años atrás, como 200, 300, fue un campo de batalla en la guerra, si no me equivoco, entre conquistadores e indígenas. Entonces, por eso mismo como que había muchos cadáveres y que eso había sido parte de un territorio, ¿cachai? Como violento, como una situación violenta, y ellos pusieron una casa encima. Es como que yo pongo una casa en un cementerio. Entonces, ese es el caso de Kutum. Y ahora la casa está deshabitada, ya nadie la habita. Como que simplemente están las paredes, ni el techo, nada, solo como que quedan rastros chiquitos. Yo las que conozco, la historia paranormal, te había contado la de los tuberculosos, que es igual, yo la vi en un video en YouTube de Yellow Mellow. No sé si tú conoces a Yellow Mellow. Ya. No estoy por eso, lo vi en un video de YouTube, ¿ok? Y ya, ellos fueron a un lugar de tuberculosos. Y había una chiquilla que era como la investigadora como de los lugares, ¿cachai? Había el lugar, había todas las cosas, se podían ir y todo. Ya, pues, ella fueron al lugar del hospital y contaba la historia de que, bueno, cuando uno entraba al hospital, era un hospital que estaba como, ya estaba el hospital, muy lindo, o sea, de afuera se veía muy grande, muy lindo, y después había una playa, o sea, literalmente estaba a un acantilado, y era como, literalmente la roca, y después había una subida, y aquí estaba la playa, igual peligroso, ¿cachai? Como pasar a ser un hospital, pero era como de tuberculosis, entonces esa gente igual estaba como súper, como sacada de la sociedad en ese entonces, y también todos sabían que iban a morir, como en ese entonces no había medicinas para ellos. Ellos fueron ahí y ya contó la situación de que las doctoras que trabajaban ahí en ese lugar, o los doctores, como sabían que estos niños no iban a poder seguir viviendo gracias a que había poca medicina y todo, lo que hacían era torturarlos. Los golpeaban, hacían experimentos con ellos y todo. Uno de los niños se logró escapar. En el video se notaba que había una reja, pero en ese momento no había ninguna reja, entonces los niños podían pasar directamente a la playa. El niño se logró escapar, corrió lo máximo que pudo y llegó la policía. Y la policía dijo así como que no había ningún cuerpo, no lo encontraron. Sí lo habían encontrado, lo encontraron la enfermera, o el enfermero, y lo que hicieron fue torturarlo para mostrar a los niños de esa época que podían como seguir saliendo de ese hospital sin como saber de que, mira, si sales del hospital te va a pasar lo que le pasó a él, ¿cachai? Y no es una historia como así de terror,
es muy triste, pero me acuerdo que en ese momento cuando yo vi la historia, igual yo era chica, sucedió hace mucho tiempo, uno veía como el hospital y veía como la ropa de los niños ahí, como la dejaron la ropa ahí, dejaron como los libros que leían y era muy fuerte como relato que se vivía porque yo creo que, bueno, y ahí vivía gente po, en el hospital. Ahora, había gente que estaba viviendo en el hospital, como que estaba el hospital acá y había una casa pequeña al lado, que era gente que estaba resguardando el hospital, o que el hospital era público y no estaba como siendo derecho de nadie, estaba como, pero no sabía qué hacer, entonces era público, pero había gente viviendo ahí. Como toma. No sé si era una toma, pero ahí había gente, era como el guardia, no sé. Y muy heavy porque yo no podría vivir en un lugar como que tenga esa energía. ¿Tenía alguna más? Tengo varias. Ya, pero sí. cuéntame más. Lo que sí tengo datos era que, bueno, ya no existe este edificio. En San Bernardo estaba la Maestranza, que era donde antes, como cuando existía la línea de ferrocarril en Chile, así como centralizada, como estamos hablando en 1800. Y en 1900, en su inicio, había ahí en San Bernardo había una maestranza de donde preparaban los trenes y de todo. Y si ahí se supone que había muchos como empleados, pero con muy malas condiciones laborales. Entonces había mucha gente que fallecía ahí mismo, muchos accidentes. Entonces, y aparte de eso, ese local después, con el avance de Chile, se dejaron de ocupar los trenes y quedó ese territorio abandonado. Hay varios videos como hay uno de un weón que hace como expediciones así que es paranormales, que se llama Lee Freddy, que es un pelado que antes salía en el UCB, ¿Ya? que tenía un poder gamma, que era recorriendo lugares como supuestamente como con fantasmas, y recorría la maestranza con harta gente y pasaban cosas raras. Gente iba a carretear ahí y fallecía porque lo asaltaban, que era como un terreno pelado, ¿sabes? Donde vivían vagabundos a veces, y ahora ya no existe. Ahora creo que se demolió y se hizo algo ahí, no me acuerdo qué, pero ya no existe la maestranza. Entonces, sí, pues. Y también muchos videos de heavy metal, de bandas de heavy metal se grabaron ahí, como dato curioso. ¿Qué pasa ahora que me acordé? Bueno, porque ya esto va a ser súper público, pero filo. No creo que alguien lo vea en un futuro. De que en mi casa, bueno, antes de que falleciera mi abuela, yo me acuerdo que yo siempre he hablado de esto como, y es algo paranormal, como que yo misma lo viví y lo vivió mi tía y mi mamá por separado. Que nos pasó de que mi abuela siempre hablaba a su gente ya difunta, ¿cachai? Como a su abuela, a su mamá, no, a su abuela, a su papá. Siempre les hablaba y les decía como ven a buscarme, abuelita, como que yo me acuerdo que una vez mi tía estaba durmiendo en la cama de mi mamá porque se sentía mal. Entonces ella se recostó encima nomás piola, se quedó dormida y se despertó porque sintió que en la ventana alguien había tirado una piedra. Y ella dijo, what the fuck, porque en ese momento yo ahora tengo una perrita, pero en ese entonces yo no tenía a la Victoria, tengo mi perrita. Y estaba sola en la casa. Y era imposible que me tirara piedra a la casa. Y dijo, ya no sé, fue el calor, que sí. Después yo en la noche, me acuerdo, no sé si fue el mismo día o fue otro día, yo estaba en mi pieza, cerré la ventana y era de noche, era muy de noche, yo estaba casi durmiendo. Y después me despierto en un momento y escucho como alguien en la ventana hace como esto. Ay, Claro, así. Y lo escuché muchas veces en la noche, y no esa misma noche, sino durante varios días. En la noche, cuando yo me despertaba, se escuchaba, mi mamá tenía el computador y tenía el mouse. Se escuchaba como el mouse lo tocaban, pero como una persona que no supiera cómo funciona un mouse. Y yo lo escuchaba del pasillo. Y yo no iba a ver, porque yo dije, no voy a ir a ver si hay algo ahí. Y mi mamá también escuchaba en la noche como en el mueble que ella tiene, que es de madera, se apoyaba una persona con todas sus fuerzas, entonces sonaba como, ¿cachai? Ese apoyo. Y igual se me hace muy heavy porque cuando mi abuela falleció, todos esos sonidos y esas cositas de... ¿cachai? Entonces siempre hemos hablado que uno, igual como que cuando uno va a morir, uno llama a la gente de María. puede ser. Y sinceramente es muy heavy porque
yo igual he visto situaciones como de que me pena. Yo no me acuerdo que una vez me dio la expresión que me desperté y me encontré una vieja volando encima mío. Te lo juro, weón. Yo estaba durmiendo y me desperté. Yo dormía con mi mamá al lado. Me desperté en la noche. Igual esto puede ser un sueño, sí. Pero me desperté en la noche y vi una vieja. Pero era blanca, o sea, el sentido de que tenía vestido blanco. Y estaba súper destruido el vestido. Y dije, raro. Qué estereotipada, qué fantasma más estereotipado. Y como que se le volaba el vestido y me miraba solamente a mí. Pero a mí me dio una paz, una calma que me la vi y seguí durmiendo. Y yo nunca supe quién coche tu madre era. Quizás por sueño, una pesadilla. Pero te juro que fue tan vivo. Yo me acuerdo que yo me desperté. Todo el mundo me dice que fue una pesadilla, pero yo te juro que me desperté. Una vez también me encontré un niño blanco. ¿Pero como parálisis del sueño? No, yo me desperté y estaba durmiendo así. Y el niño estaba atrás. Y yo Está el niño. No, yo me di vuelta y el niño estaba así, con las manos encima mío, así. Y tenía como unas cuestiones blancas, yo creo que me estaba bendiciendo. Me dijo, bendiga a esta lesbiana. Y estaba así, de mi cuerpo así. Y yo dije, ¿y este puto qué? Te hizo chueca. Me dobló el tronco. Y yo dije, ¿y este weón qué? Y yo le hice así, como que lo espanté con corte mosca. Y desapareció. Pero, En la cuestión de Salfate, ustedes lo han visto, véanlo, es muy bueno. ¿cuál de todos? Hay un capítulo de Salfate en la cual él muestra en el aeropuerto unos hueones gringos que medían como 2 metros y tenían el pelo clarísimo y tenían los ojos súper azules, que era casi celeste, y los hueones hablaban como como la loca esa que decía que hablaba como mí. Y lo mostraba como ovnis. Y mi familia se le ocurrió poner una 11 familiar y yo tenía como 5 años. Y lo pusieron y yo me acuerdo, porque me acuerdo que había los monos y me asusté caleta. Que antes Salfate lo daban a la hora como a las 7, pues a la hora de las 11. Sí, pues. Y me acuerdo que yo en TikTok hace muy poquito tiempo y veo que me aparece una historia, no sé si la viste, que acá fue chilena, creo, o fue chilena, No sé. no me acuerdo, que fue de que una señora salió con el hijo y el hijo dijo, ¿qué es esa cosa que está ahí? Y salieron todos a ver y era como una nave, no sé si era una nave, pero era como una estructura y tomó la foto, yo creo que la voy a tener que buscar esto por todos lados. Y era salían esos mismos monos que mostró Zafate. No, puede ser. Y yo flipé y yo dije, ¿qué? ¿Nunca he visto ese capítulo? Es que he visto tantas cosas que no me acuerdo. Es muy bueno, velo, es de un aeropuerto chiquillo, de un alien que estaba en un aeropuerto. Y en ese, no sé si fue ese mismo capítulo o fue en otro, que él habló sobre que tenía como puntos, como tatuajes. Ah, sí lo vi. Ese, y que tenía como tatuaje en el cuerpo porque los fantasmas, los ovnis como que lo abducían. Él se lo sacó del hoyo. Hay veces que habla weá nomás, pero igual es entretenido verlo. Era muy entretenido, pero esa véalo, porque yo me traumé porque tenía como 5 años. Ya. Así que esas son las historias que yo conozco, esas son las historias que conoce la gente. Ah, ya te despediste, chao. Sí, yo me despido, chao. Si quieren una segunda parte, va a haber segunda parte y vamos a investigar bien casos chilenos. Esta vez fue casos que nosotros conocemos, pero podríamos hablar de eso en el próximo video. Sí. Es conspiraciones. O del famoso Plan Z. ¿Cuál es? Lo vamos a hablar en el siguiente capítulo. Chao. ¡Ay, qué rara! Sí, pues. Clip, voy para el otro capítulo. ¿En otro capítulo? Sí. Bueno, Vamos a hablar del famoso Plan Z. así que eso. Chao. Que Chao. espero le haya gustado este super XD video. Adiós.